¿Qué pasaría si creyeras que tus antepasados fueron elegidos, solo para descubrir que su ADN cuenta una historia de la que nadie te advirtió? Durante siglos, los judíos yemeníes han sido vistos como portadores sagrados de la antigua tradición judía. Sus oraciones, sus voces, incluso la forma en que leen la Torá, preservadas como ámbar, intactas por el tiempo. La gente decía que eran el vínculo más cercano a los israelitas de la antigüedad. El último hilo de un tapiz casi borrado por el exilio. Pero entonces, la ciencia habló. Cuando se mapeó su ADN, los resultados rompieron el patrón. No encajaban con los askenazíes de Europa, ni con los sefardíes de Iberia, ni siquiera con los misrajíes de tierras vecinas como Irak o Persia. En el mapa genético del judaísmo mundial, los judíos yemeníes se mantenían apartados. Solos. ¿Sus parientes más cercanos? No judíos en absoluto, sino beduinos. Saudíes. Tribus de la península arábiga. La pregunta golpeó como una ruptura: ¿cómo puede un pueblo ser tan profunda y visiblemente judío, y sin embargo tan genéticamente distante de cualquier otra población judía? Sus tradiciones dicen Sión. Pero su ADN evoca a Arabia. No es un simple error. No es una anomalía. Una y otra vez, a través de múltiples estudios, sus genes apuntan al sur. Al desierto. A las dunas. A una región donde la mayoría de los historiadores afirman que la identidad judía se desvaneció hace mucho tiempo. Pero aquí está, viva, devota, inconfundiblemente judía. Y, sin embargo, la sangre en su interior cuenta una historia más enmarañada. Entonces, ¿qué significa que todo lo que has heredado, tu identidad, tus rituales, tu memoria sagrada, se base en un cuerpo que no sigue el guión esperado? ¿Es evidencia de conversiones ocultas? ¿O un secreto aún más profundo, enterrado bajo siglos de silencio? Porque tal vez la historia de los judíos yemeníes no se trate de cuán diferentes son de otros judíos. Tal vez se trate de cuán lejos se remontan. Tan lejos, que sus antepasados abandonaron el Levante incluso antes de que comenzaran los registros. Si eso es cierto, entonces la respuesta no está en Europa. Ni en Babilonia. Ni siquiera en Jerusalén. Está en un éxodo que desapareció de la historia, pero nunca del genoma. Una migración tan antigua, tan enterrada, que incluso el judaísmo olvidó que sucedió. Pero el ADN no lo olvidó. Y para encontrarlo, tendremos que seguir los pasos de los judíos que desaparecieron en el desierto, y construyeron un reino del que nadie nos habló jamás. Antes del Islam, antes de que la Meca fuera sagrada, antes incluso de que naciera el profeta, había judíos. No en Babilonia. No en Roma. Sino en lo profundo del extremo sur de la península arábiga. En las tierras altas de Yemen. En un reino llamado Imiar. Los libros de texto apenas lo mencionan. Los mapas no lo muestran. Pero hace casi 2000 años, sucedió algo extraordinario. Los exiliados judíos, probablemente huyendo del colapso de Judea, no solo se dispersaron a Europa o Persia, se dirigieron al sur. Abajo, a Arabia. No era solo supervivencia. Era poder. Para el siglo IV después de Cristo, la corte real de Imiar había abrazado el judaísmo. No solo rituales. Conversión completa. Ley de la Torá. Circuncisión. Oraciones hebreas resonando en muros de piedra en medio del desierto. Imagínense, un reino entero donde la identidad judía no estaba en el exilio, sino al mando. Y, sin embargo, no todo estaba claro. ¿Estas tribus árabes se convertían al judaísmo solo por creencia? ¿O había algo más profundo, linaje, ascendencia, descendencia compartida? Porque aquí es donde surge el giro. La genética moderna, la que excava más allá de la leyenda y se adentra en el linaje, muestra algo extraño. A pesar de la conversión imiarita, casi no hay evidencia de una aportación genética masiva de tribus árabes locales al linaje judío yemení.
Quienes se convirtieron en judíos yemeníes no se mezclaron ampliamente. No absorbieron a la población árabe en su genoma. Puede que la religión se haya extendido, pero el linaje se mantuvo notablemente protegido. Las puertas genéticas permanecieron cerradas. Y eso hace su historia aún más extraña. Porque mientras su fe se extendía a través de reinos, alianzas y leyes rituales, su ADN permaneció atado a algo más antiguo. Algo casi obstinado. El exilio que se dirigió al sur no se disolvió en Arabia. Se preservó en su interior. Así que mientras la historia celebra la supervivencia de sus oraciones y prácticas, algo más estaba sucediendo, silenciosamente, invisiblemente, bajo la superficie. Porque su fe puede haber permanecido intacta. ¿Pero su ADN? Eso estaba a punto de contar una historia muy diferente. Enterrado dentro del ADN mitocondrial de los judíos yemeníes hay un secreto que solo 5 mujeres conocen. 5. Esa es la cantidad de líneas maternas que representan casi la mitad de toda la diversidad genética de esta antigua comunidad. No 50. No 500. Solo 5. Sus nombres se perdieron en el tiempo, pero sus firmas genéticas permanecen. R0A1C. R2A. HV1B, U1A2. Y L3X1A. Es esta última, la que lo cambia todo. L3X1A no viene de Israel. Ni de Persia. Ni siquiera de Arabia. Es africano. Subsahariano. Un linaje que se encuentra al otro lado del Mar Rojo. Y sin embargo, está ahí. En el torrente sanguíneo mitocondrial de un pueblo definido por la endogamia rígida, las estrictas leyes matrimoniales y el aislamiento reproductivo casi total durante más de 1000 años. ¿Cómo entró entonces? ¿Cómo entró una mujer de ascendencia africana en un acervo genético que se suponía debía estar sellado? ¿Fue acogida durante las primeras oleadas del exilio judío? ¿Cruzó el mar no como una extraña, sino como alguien ya ligada a la tribu por la memoria, no por los mapas? ¿O fue algo más radical, una mujer al margen de las leyes, al margen de las fronteras, que fue acogida no por sus creencias, sino por la supervivencia? Y si sus genes fueron aceptados, pero su nombre borrado, ¿qué dice eso de quién llegó a escribir la historia? Quizás fue una sirvienta. Quizás una refugiada. Quizás ninguna de las dos. Pero una cosa está clara, no se unió simplemente a la tribu. Ayudó a construirla. Sus hijas transmitieron su linaje durante siglos, en silencio. Hasta ahora. Hasta que la ciencia le dio voz. Es un recordatorio de que incluso en los sistemas más cerrados, los linajes más resguardados, la historia encuentra su camino. Y si sus madres llevaron la contradicción en sus células, si eran híbridos de exilio y fusión, de ley y excepción, entonces ¿qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con la línea que se negó a cambiar? Porque mientras que la historia materna insinúa misterio y mezcla, el lado paterno revela algo mucho más antiguo. Y mucho más implacable. Si las madres dejaron susurros de contradicción, los padres tallaron piedra. El ADN Y judío yemení no se dobla. No va a la deriva. Se yergue como un pilar, antiguo, inamovible. Generación tras generación, los mismos linajes semíticos resuenan a través del linaje masculino. J1. J2. E1B1B. Estas no son solo letras en un gráfico. Son los huesos genéticos del cercano oriente. Los mismos haplogrupos encontrados entre las tribus preislámicas, entre los agricultores levantinos, entre los profetas, poetas y vagabundos que hablaban en lenguas semíticas mucho antes de que se trazaran las fronteras. Y mientras otras diásporas judías, askenazíes, sefardíes, muestran rastros de Europa en sus cromosomas y linajes como R1A y R1B, transmitidos a través de siglos de exilio y matrimonios mixtos. El genoma masculino judío yemení no contiene nada de eso. No absorbió la estepa. Ni el Mediterráneo. Ni los imperios que siguieron.
Su línea paterna se encuentra entre palestinos y beduinos, tan cerca, tan precisa, que casi dibuja una línea recta a través de la historia. Una línea intacta por Europa. Una línea recta desde la antigua Judea, a través de las colinas de Arabia, hasta nuestros días. Esto no es coincidencia. Es diseño. En Yemen, el padre era más que un progenitor. Era un guardián. La ley de la Torá pasaba a través de él. La supervivencia de la comunidad dependía de su semilla. El linaje no era solo sagrado, era una estrategia. Para preservar la fe, había que preservar al padre. Entonces el cromosoma y se convirtió en un pacto. No escrito en tablas de piedra, sino escrito en el cuerpo. Un guión que solo los hijos podían llevar. Y, sin embargo, algo no cuadra. Si la línea masculina se mantuvo tan pura, tan inalterada. ¿Por qué los judíos yemeníes siguen estando separados, genéticamente, de todas las demás poblaciones judías? ¿Qué causó que su ADN se alejara, no solo de los forasteros, sino también de su propia gente? Porque incluso con la sangre de sus padres arraigada en suelo semítico, el resto de su genoma cuenta una historia diferente. Una moldeada no por la migración, sino por el aislamiento. Por la altitud. Por el tiempo. Y esa historia comienza en las montañas. Donde la memoria se fosilizó, y la genética comenzó a torcerse. El aislamiento no solo protege. Muta. En las tierras altas de Yemen, donde las aldeas de piedra se aferran a los acantilados y los valles resuenan con el silencio, algo extraño comenzó a suceder con el genoma de todo un pueblo. Aislados por las montañas. Rodeados de tribus que no los recibieron. Atados por leyes más antiguas que la tierra misma, los judíos yemeníes se convirtieron en una isla genética viviente. No por elección, sino por necesidad. El matrimonio fuera de la comunidad no solo estaba desaconsejado, era casi imposible. Cada camino de salida era empinado. Cada costumbre de entrada era vigilada. Incluso en tiempos de crisis, persecución, hambruna, guerra, la línea se mantuvo. Generación tras generación, los mismos apellidos circulaban. Las mismas familias se casaban. La misma sangre se movía en bucles, no en ramas. Y así llegó la deriva. En genética, se llama efecto fundador. O cuello de botella. Cuando una población pequeña y aislada sigue reproduciéndose dentro de sí misma, las mutaciones se acumulan. Los patrones se agudizan. Los valores atípicos desaparecen. El genoma judío yemení comenzó a comportarse como una especie atrapada en una isla. Preservado, sí, pero también alterado. Algunos linajes desaparecieron. Otros se exageraron. Firmas genéticas deformadas por el tiempo, el terreno y la repetición. Preservados. Distorsionados. Solos. Llevaban marcadores semíticos, pero no como cualquier otro. Sus genes recordaban al antiguo Israel, pero no como lo hacen los historiadores. Y esa es la contradicción. Porque mientras su sangre cambiaba silenciosamente, generación tras generación, su cultura se negaba a olvidar. Se aferraron a melodías que ningún otro judío recordaba. A pronunciaciones perdidas en Babilonia. A leyes no tocadas por Roma. Estaban mutando en cuerpo, pero congelados en memoria. Como si las montañas encerraran su ADN en una dirección, y sus almas en otra. Y plantea la pregunta, si los genes de un pueblo pueden evolucionar como una especie, pero sus rituales no cambian en absoluto. ¿Qué tipo de memoria sobrevive? La respuesta espera no en células, sino en sonido. Porque en Yemen, la verdad no solo está escrita en sangre. Está cantada. En un mundo donde las voces se desvanecen con el exilio, las suyas no. Los judíos yemeníes seguían hablando. Cantando. Entonando. Y lo que salía de sus gargantas era algo que nadie esperaba que sobreviviera. No hebreo moderno. Ni siquiera el hebreo de la España medieval o la Europa del Este.
sino algo más antiguo, más agudo, crudo. Su pronunciación, de letras, de nombres sagrados, no coincidía con Jerusalén, sino con Babilonia. Un paisaje sonoro que resonaba desde las academias del Talmud, desde las sinagogas del exilio, desde una época en la que la ley judía todavía se transmitía boca a boca, no texto a texto. Y no era solo el habla. Su tropo de la Torá, la forma en que cantaban las escrituras, era inquietantemente antiguo. Sus melodías no se elevaban como en la tradición askenazí ni se extendían como en las tierras sefardíes. Descendían al pecho, a la memoria. Porque cuando estás aislado, cortado por la geografía, por la persecución, por siglos de silencio, algo extraño le sucede al lenguaje. Se congela. La teoría cultural mnemónica nos dice, los patrones del habla se fosilizan en el aislamiento. Los acentos, las melodías, incluso los ritmos gramaticales se convierten en cápsulas del tiempo. Y en eso se convirtieron los judíos yemeníes. En un fósil lingüístico. No primitivo, sino preservado. No solo recordaban la tradición. La encarnaban. No en pergaminos. No en comentarios. Sino en la forma en que sus gargantas moldeaban el aire. Cada palabra era una reliquia. Cada canción, portadora de algo mucho más antiguo que el pergamino en el que estaba escrita. No sabían que estaban preservando Babilonia. Solo intentaban sobrevivir. Y por un tiempo, pareció que la memoria podía ganar. Ese sonido podría anclar la identidad más profundamente que la sangre. Pero la memoria, no importa cuán inquietante sea, puede mentir. Porque cuando los genetistas finalmente compararon su ADN con el de todos los demás grupos judíos, los resultados no coincidían con la música. Revelaron un silencio. Una distancia genética tan extraña, tan fuera de lugar, que forzó una nueva pregunta, si sonaban como judíos, y vivían como judíos. ¿Por qué su ADN no se parecía en nada al resto? Cuando regresaron los diagramas genéticos, algo no encajaba. El análisis de componentes principales, la herramienta que usan los genetistas para mapear la ascendencia humana, colocó a los judíos yemeníes lejos de donde la mayoría esperaba que estuvieran. No estaban agrupados con los askenazíes, ni con los sefardíes, ni siquiera con los otros misrajíes. En cambio, sus vecinos genéticos más cercanos eran los beduinos. Tribus de los desiertos de Arabia Saudita. Nómadas sin sinagoga, sin Torá, sin memoria judía. Y sin embargo, uno al lado del otro en el genoma. La imagen era innegable. Los judíos yemeníes no estaban en el borde del mundo judío. Estaban parados en algún lugar completamente diferente. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Eran menos judíos? ¿Más árabes? ¿O eran algo aún más antiguo, algo intacto por las categorías nítidas que el exilio y el imperio intentaron crear? Porque aquí está el giro que lo cambia todo, no se trata de una mezcla reciente. No se trata de un caso de judíos yemeníes absorbiendo a sus vecinos musulmanes. Las similitudes son más profundas. Más antiguas. Preislámicas. Tal vez incluso pre-Torá. La coincidencia radica en la antigua ascendencia semítica, anterior al judaísmo, anterior al islam, incluso antes de que se escribieran las historias de Abraham. No representan una desviación. Representan una raíz. No son un caso atípico. Son una pieza faltante. Un fragmento de lo que era la identidad semítica antes de que la religión dividiera el árbol genealógico. Y eso aumenta la verdadera tensión. Si los judíos yemeníes y los beduinos comparten el mismo suelo ancestral, ¿qué los separa? No el idioma. Ni los huesos. Ni siquiera la genética. La frontera no está escrita con sangre. Está escrita en la creencia. En el ritual. En lo que eligieron recordar y en lo que eligieron olvidar. Porque mientras sus vecinos musulmanes olvidaban a sus primos judíos,
Los judíos yemeníes se recordaban a sí mismos. O lo intentaban. Pero incluso ese recuerdo tenía un costo. Y no estaba en las canciones. Ni en las escrituras. Estaba en algo que nadie podía ver, algo que silenciosamente dibujaba la línea entre nosotros y ellos, incluso cuando el ADN no lo hacía. Compartían las mismas colinas. El mismo polvo. Los mismos caminos de mercado y las mismas temporadas de cosecha. Pero en el genoma, estaban a kilómetros de distancia. Los judíos yemeníes vivieron junto a sus vecinos musulmanes durante siglos. Sus puertas daban a las mismas calles. Sus hijos jugaban bajo el mismo sol. ¿Pero sus linajes maternos? Completamente separados. Los genetistas casi no encontraron superposición. Ningún haplotipo de ADN-MT compartido. Ningún rastro silencioso de matrimonios mixtos transmitidos por las madres. ¿Por qué? Porque la cultura construyó muros donde la geografía no pudo. La ley religiosa prohibía la unión con forasteros. Las costumbres sociales la reforzaron. Y con el tiempo, algo incluso más fuerte que la fe echó raíces, la estructura. Una frontera de sangre similar a la de las castas. Invisible. Pero absoluta. Esto no era solo tradición. Era supervivencia. Para seguir siendo judíos en una tierra que intentaba borrarlos, no podían simplemente preservar la creencia. Tenían que preservar la biología. Y así, la comunidad se encerró en sí misma. Se casaron en su interior. Repetidamente. Deliberadamente. No porque odiaran al mundo exterior, sino porque el mundo exterior no los reconocía. A lo largo de generaciones, esto creó lo que los científicos ahora llaman una barrera sociogenética. Un muro construido no de piedra ni escrituras, sino de ADN. Vivían como vecinos, pero se reproducían como exiliados. Y en esa contradicción yace algo inquietante. No estaban aislados por la distancia. Ni por el idioma. Ni por la guerra. Estaban aislados por la memoria. Una memoria tan frágil que tuvo que estar encerrada en sangre. Pero aquí está el giro que deja incluso a la ciencia sin una respuesta clara. Si los judíos yemeníes no se fusionaron con sus vecinos musulmanes, y apenas se fusionaron con otros judíos del mundo, entonces, ¿qué son exactamente ahora? ¿Un espejo del antiguo Israel? ¿Una rama congelada de un pasado semítico olvidado? ¿O algo completamente nuevo, formado no por la conquista, sino por la negativa a olvidar? Porque cuanto más proteges un linaje, más comienza a derivar. Y en esa deriva, algo inesperado comienza a aparecer. Hay una palabra que usan los científicos cuando algo no tiene sentido pero sigue apareciendo de todos modos. Paradoja. Y los judíos yemeníes son la paradoja que la historia genética aún no puede resolver del todo. Son, según todos los parámetros, el grupo judío más aislado genéticamente jamás estudiado. Sin mezcla europea. Casi sin afluencia africana. Sin ecos del sur de Asia. Solo un círculo cerrado de linajes semíticos, encerrados en el tiempo. Preservados. Repetidos. Reforzados. Pero aquí está el giro. Esta misma pureza genética que los marca como tan distintivamente judíos. También los hace diferentes a casi todas las demás comunidades judías de la tierra. Los askenazíes tienen capas de ascendencia europea. Los sefardíes muestran las huellas del Mediterráneo. Incluso otros misrajíes absorbieron sus paisajes locales. ¿Pero los judíos yemeníes? Se distinguen. Su ADN no coincide con las poblaciones judías modernas, se alinea más estrechamente con las antiguas. Según múltiples estudios genéticos, su coincidencia más cercana no es con Tel Aviv o Brooklyn. Es con Judea. La Judea bíblica. No el Estado de Israel. La idea de Israel. Entonces,
¿Cómo es que un pueblo que nunca dejó de ser judío, que preservó las tradiciones más antiguas, los linajes más claros, los recuerdos más profundos, se ha hablado tan poco? ¿Tan a menudo marginado en la historia judía? Preservado en sangre. Olvidado por la historia. Es una herida filosófica. Porque si la identidad es una cuestión de supervivencia, sobrevivieron mejor que nadie. Si se trata de ley y linaje, nunca rompieron la cadena. Pero aún así, existen en las notas a pie de página. Así que pregúntate, ¿puedes ser más judío que el propio Israel y aún así ser invisible? La única manera de responder a esa pregunta es ir más allá. Al otro extremo de la diáspora. A un pueblo cuyos genes no solo se desvían de la norma judía, sino que la reescriben. Lado a lado, sus historias suenan casi iguales. Judíos etíopes. Judíos yemeníes. Ambos antiguos. Ambos devotos. Ambos sobreviviendo al borde de la historia judía. Pero genéticamente, no podrían ser más diferentes. Los judíos etíopes muestran más del 55% de ascendencia africana. Una fusión de antigua memoria judaica y herencia profundamente arraigada del este de África. Su ADN refleja su geografía, exuberantes tierras altas, rutas comerciales, generaciones de mezcla entre identidad y tierra. ¿Judíos yemeníes? Solo el 3%. Su genoma apenas tocado por el continente africano que se encuentra justo al otro lado del Mar Rojo. Ninguna mezcla importante. Ninguna huella genética de la región que dio forma a tantas otras diásporas judías. Ese contraste, en el papel, es impactante. En las imágenes, es aún más nítido. En un mapa genético, los judíos etíopes se ubican en el extremo más alejado del espectro judío, atraídos hacia África. Los judíos yemeníes, a pesar de estar a solo un mar de distancia, anclados firmemente en el antiguo Medio Oriente. No solo culturalmente. Genéticamente. De hecho, según estudios genéticos poblacionales como los publicados en PLOS y PMC, los judíos yemeníes han preservado el ADN de Oriente Medio con mayor precisión que los judíos que viven en Oriente Medio hoy en día. Piensen en eso. No solo conservaron el ritual, sino también el genoma. Mientras otros se adaptaron, migraron, se integraron, cambiaron, ellos se mantuvieron inmóviles. Su sangre resistió la geografía. Sus células ignoraron el tiempo. Y esa resistencia plantea una pregunta más profunda. A menudo hablamos del exilio como la fuerza que remodela la identidad, la rompe, la dobla, la rehace en una nueva imagen. ¿Pero qué significa cuando el exilio no te cambia? ¿Cuándo regresas de siglos de distancia sin diluir, pero sin cambios? ¿Eso te convierte en el remanente más puro o en el más aislado? De cualquier manera, deja una última puerta por abrir. Porque si los judíos yemeníes preservaron el pasado, hay un grupo más, enterrado aún más profundamente. No en las sinagogas. No en los libros. Sino en la sangre. Olvidado por la historia. Recordado solo por los genes. No todas las historias están escritas. Algunos sobreviven solo en susurros, en cicatrices, en canciones, en fragmentos de sangre demasiado tenues para ver. A lo largo de la península arábiga, los ecos están aflorando. Débiles señales en el genoma. Nombres que no pertenecen. Costumbres que no deberían existir. Los Lemba, con tradiciones orales que se remontan al antiguo Israel, se asentaron en el sur de Arabia y el sur de África. Los criptojudíos de Najran, familias que practicaban rituales ocultos mucho después de que el judaísmo público fuera borrado. Y los aldeanos de Omán, cuyos linajes mitocondriales a veces coinciden con los de los exiliados judíos, sin ninguna explicación de por qué. Estas no son solo coincidencias. Son huellas. Evidencia de tribus olvidadas por la religión, pero no por la genética. ¿Por qué? ¿Y si el exilio nunca terminó? ¿Y si ni siquiera comenzó como pensábamos?
¿Y si algunos judíos nunca abandonaron Arabia? ¿Y si vivieron, se casaron, se enterraron y se desvanecieron, allí mismo en la arena? Sus sinagogas se derrumbaron. Sus pergaminos se perdieron. Pero su ADN seguía respirando. Esperando. El mapa de la identidad judía siempre ha sido dibujado por el texto, por la Torá, por la ley, por la supervivencia. Pero ahora, el genoma está dibujando su propio mapa. Y no sigue las líneas a las que estamos acostumbrados. Da vueltas. Desaparece. Regresa. Tal vez la identidad judía no solo la llevaron los exiliados. Tal vez también la dejaron atrás. En tribus renombradas. En niños no reclamados. En linajes desconectados de la memoria, pero aún hablando el idioma de Abraham en silencio. Porque la historia de los judíos yemeníes no es un final. Es una llave. A una puerta que apenas se abre. A un mundo judío mucho más amplio, mucho más antiguo y mucho menos escrito de lo que jamás imaginamos. Su historia no ha terminado. Y tampoco el mapa del ADN judío.